Mientras algunos soñaban con superbikes de 200 caballos, otros solo querían una cosa: llegar al trabajo sin empujar. Porque sí, el mundo se construyó con camiones, obreros y motos 125. Hoy vamos a rendirle homenaje a las verdaderas heroínas del asfalto. Esas motos que aguantan lluvia, baches, carga y calor sin quejarse. Las que no salen en revistas, pero están en todos los pueblos, repartiendo, trabajando y manteniendo el mundo girando. Estas son las 10 mejores motos para trabajar. Número 10. Hero Extreme 125R, la trabajadora con facha. Hero, una de las marcas más grandes de la India y heredera directa de la alianza con Honda, decidió con la Extreme 125R que era hora de romper el molde de las motos utilitarias aburridas. ¿Por qué una moto de trabajo tenía que parecer una licuadora con ruedas? Así nació este modelo, pensado para quienes usan la moto todos los días, pero no quieren renunciar al diseño ni a un poquito de emoción. Su motor de 125 centímetros cúbicos, monocilíndrico, refrigerado por aire y con inyección electrónica, entrega unos 11,4 caballos, suficiente para moverse con agilidad en ciudad, pero con un consumo que ronda los 55 a 60 kilómetros por litro. Eso significa que podés pasar días repartiendo sin mirar el surtidor con miedo. El chasis es liviano y bien balanceado, con una suspensión delantera telescópica y trasera monoamortiguador, raro de ver en este segmento, lo que le da una sensación más deportiva que muchas motos de trabajo tradicionales. Además, tiene freno delantero a disco con ABS de un solo canal, una mejora de seguridad que antes era un lujo reservado a motos más caras. En cuanto al diseño, Hero se la jugó. Líneas angulares, faro delantero con LED estilo agresivo y un tablero digital que muestra desde el consumo promedio hasta el recordatorio de servicio. Todo pensado para atraer a un público joven que trabaja pero quiere sentirse parte de la nueva generación de motociclistas urbanos. La Extreme 125R representa ese punto medio entre la practicidad diaria y el deseo de tener algo con presencia. No es una moto de carreras, pero tampoco una simple herramienta de trabajo. Es la respuesta a la pregunta: ¿por qué no puedo tener estilo aunque trabaje todo el día sobre la moto? Y eso, en el mundo de las motos utilitarias, ya es una pequeña revolución. Número 9. Suzuki GN125. La Suzuki GN125 es una leyenda del trabajo silencioso. No hace ruido, no presume, pero cumple siempre. Es la típica moto que ves en cualquier ciudad del mundo, desde Buenos Aires hasta Bogotá, cargada con cajas, mochilas o incluso 3 personas y un perro, y sigue andando como si nada. Nació en los años 80 cuando Suzuki buscaba una moto simple, confiable y barata para el día a día. Y vaya si lo consiguió. Con su motor monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, un árbol de leva simple, SOHC y una carburación clásica, la GN se convirtió en sinónimo de arranca siempre. Ese motor, aunque modesto, unos 11 caballos de fuerza, tiene una entrega de torque suave y lineal, perfecta para moverse entre el tráfico sin sobresaltos. No es una moto para correr, sino para durar. Su fiabilidad es tal que hay GN con más de 100.000 kilómetros recorridos y que aún arrancan al primer intento. El consumo, como era de esperarse, es ridículamente bajo, hasta 45-50 kilómetros litro. Y con un tanque de más de 10 litros, te olvidas de la estación de servicio por días. Ideal para repartidores, mensajeros o cualquiera que viva sobre 2 ruedas, pero su verdadero encanto está en la mecánica sencilla. Cualquier mecánico, desde uno de concesionario hasta el del barrio, sabe meterle mano. Las piezas se consiguen en cualquier rincón del planeta y muchas veces por precios casi simbólicos. Estéticamente, la GN125 tiene ese aire retroclásico, con tanque redondeado, faro circular cromado y guardabarros metálicos. Es una moto que parece salida de otra época, pero que sigue siendo completamente útil hoy. Y curiosamente, su estilo la ha convertido también en base para proyectos Café Racer o Brat Style, porque es barata, confiable y tiene alma. La posición de manejo es uno de sus puntos fuertes, cómoda, erguida y sin esfuerzo.
Podés pasar todo el día encima de ella y seguir con ganas de manejar. No cansa, no vibra en exceso y transmite una sensación de control total. En resumen, la GN125 es la moto obrera elegante, simple pero con clase, económica pero con carácter. Una moto que no busca llamar la atención, pero que se ganó respeto a fuerza de kilómetros y constancia. Número 8. Hero Super Splendor. Una leyenda silenciosa que lleva décadas cargando con el peso de millones de trabajadores. En India, donde las motos no son un lujo, sino una herramienta de vida, la Hero Super Splendor es sinónimo de resistencia, economía y confianza. Es la moto que podés ver con un pasajero, 2 bolsas de arroz, y aún así el motor suena como si recién saliera de fábrica. Su motor de 124,7 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con tecnología I3S, Idle Stop Start System, en las versiones más modernas, combina simplicidad mecánica con eficiencia brutal. Da entre 10 y 11 caballos de fuerza, suficientes para moverte entre el tráfico con soltura y sin exigirle nada. Pero lo mejor es que lo hace gastando una cantidad mínima de combustible, llegando a superar los 60 kilómetros por litro si la tratás con cariño. La fiabilidad es su carta más fuerte. Hay historias de Super Splendor con más de 100.000 kilómetros recorridos, sin más mantenimiento que cambios de aceite y filtros. No vibra demasiado, no falla y arranca incluso después de semanas sin uso. Es el tipo de moto que hace su trabajo sin quejarse, día tras día, bajo lluvia, sol o tierra. Su chasis robusto, su suspensión blanda y su posición de manejo relajada la hacen perfecta para quienes pasan horas sobre ella. No te rompe la espalda, no te deja las muñecas adoloridas y permite maniobrar fácilmente entre el caos del tránsito urbano. Estéticamente, nunca fue una moto llamativa, pero Hero ha sabido darle un toque moderno sin traicionar su esencia. Faros más estilizados, colores brillantes y detalles cromados que la mantienen vigente sin perder ese aire de moto trabajadora. Número 7. Honda SP125. Un paso adelante dentro del segmento, pero sin perder el alma trabajadora. La Honda SP125 llegó para demostrar que una moto de uso diario también puede ser moderna, eficiente y con un toque de orgullo al estacionarla frente al taller o la oficina. Equipa un motor de 124 centímetros cúbicos, monocilíndrico, 4 tiempos y refrigerado por aire, con inyección electrónica PGM-FI, lo que le da una respuesta suave, arranque confiable y un consumo que ronda los 65 kilómetros por litro. No busca romper récords, pero sí ahorrar cada gota de combustible posible. Entrega unos 10,8 caballos de fuerza, más que suficientes para el tránsito urbano, con una transmisión de 5 velocidades que la hace más cómoda en trayectos largos. El diseño es uno de sus puntos fuertes: faro delantero LED, tablero 100% digital, líneas más agresivas y acabados que la hacen ver más premium sin subir mucho el precio. Tiene ese aire de "ya no soy aprendiz, ahora soy el que lleva las cuentas". En cuanto a comodidad, Honda afinó la suspensión, mejoró el asiento y optimizó el chasis para que el piloto pueda pasar horas manejando sin sentirlo. Y como buena Honda, la fiabilidad mecánica sigue siendo su mayor carta. Simple, fácil de mantener y con repuestos disponibles en todos lados. Es la moto del repartidor que ascendió a supervisor, pero sigue amando el olor a gasolina por la mañana. La que te hace sentir que subiste de nivel, sin olvidar de dónde vienes. Número 6. Bajaj Pulsar 125. La Pulsar más humilde, sí, pero con el corazón de toda una guerrera india. La Bajaj Pulsar 125 es la versión más accesible de una familia legendaria, nacida para resistir el maltrato diario sin quejarse ni un poco. Es esa moto que ves en cada esquina, cargada con 2 personas, un cajón y medio mercado, y que aún así sigue sonando firme, con ese ronroneo clásico que se volvió parte del tráfico urbano. Equipa un motor de 124,4 centímetros cúbicos 4 tiempos, con tecnología DTSI de doble bujía que mejora la combustión y el consumo. Entrega unos 11,8 caballos de fuerza, más que suficientes para moverse ágil entre el tránsito, incluso con peso encima.
Su transmisión de 5 velocidades y su respuesta lineal hacen que sea una moto fácil de usar tanto para principiantes como para repartidores experimentados. El tanque musculoso, la posición de manejo cómoda y el tablero semidigital mantienen ese estilo pulsar que todos reconocen al instante. Es una utilitaria que no renuncia a su carácter deportivo. Tiene la postura justa entre trabajo y diversión. En cuanto a resistencia, es una roca. Los talleres la adoran porque sus repuestos son baratos y fáciles de conseguir, y porque se repara con herramientas básicas. Su mantenimiento es bajo. Su consumo ronda los 50-55 kilómetros por litro y su fiabilidad está más que probada en calles, rutas y caminos de tierra. Es la moto de los que trabajan duro, pero también quieren disfrutar el trayecto. No será la más potente, pero aguanta lo que le tires: calor, barro, lluvia o jornadas de 12 horas. Número 5. Honda Cargo 150. La mula japonesa, fiel y resistente como pocas. La Honda Cargo 150 no nació para correr, nació para trabajar sin descanso. Es la moto que arranca a las 6 de la mañana, carga medio negocio encima y vuelve a casa cuando ya cayó el sol, lista para repetir al día siguiente. Equipa un motor monocilíndrico de 149 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por aire, que entrega entre 11 y 12 caballos de fuerza, con un torque generoso desde abajo, ideal para moverse con peso. Su transmisión de 5 velocidades y embrague suave la hacen una moto dócil, fácil de manejar incluso con carga o en calles destruidas. El chasis reforzado es su carta de presentación. Honda la diseñó pensando en el mensajero, el delivery y el trabajador que depende de la moto todos los días. La parrilla trasera es una obra de ingeniería práctica, ancha, sólida y lista para soportar desde una caja de herramientas hasta un termo de agua caliente con 20 envases arriba. Su suspensión trasera de doble amortiguador es pura fiabilidad, capaz de bancarse años de baches y empedrados sin pedir jubilación. Los frenos de tambor pueden parecer modestos, pero son fáciles de mantener y más que suficientes para su propósito: durar. En Latinoamérica, la Cargo 150 ya es una institución. Se la ve en cada esquina, con su clásico sonido grave y su piloto con mochila térmica o caja gigante atrás. No es una moto para presumir, es una moto para confiar. Su mayor virtud no está en las cifras, sino en su espíritu. Te lleva, te trae y nunca te deja tirado. Por eso, entre los que viven del manubrio, la Cargo 150 no es una moto. Es una herramienta de trabajo con alma de compañera. Número 4. Bajaj Boxer 150. La moto del pueblo trabajador, la que no pide permiso ni vacaciones. La Bajaj Boxer 150 es el tipo de moto que podés dejar a la intemperie, arrancar con una patada y salir a trabajar sin preocuparte si llueve, truena o cae una lluvia de meteoritos. Es la definición de herramienta de batalla, pura y dura. Equipa un motor monocilíndrico de 144,8 centímetros cúbicos, 4 tiempos, refrigerado por aire, que entrega unos 12 caballos de potencia y un torque sorprendentemente fuerte para su tamaño. Su carburador sencillo y su mecánica indestructible hacen que hasta el mecánico más improvisado del barrio pueda repararla con una llave y una sonrisa. El consumo es otro de sus puntos fuertes. Con un tanque de unos 11 litros, puede superar los 40 kilómetros por litro sin despeinarse. Por eso, es la elegida por repartidores, mensajeros, agricultores y policías rurales en media Latinoamérica, África y Asia. Su suspensión de largo recorrido, combinada con un asiento ancho y mullido, hace que sea una moto cómoda, incluso después de horas de trabajo. Además, el chasis tubular reforzado y los guardabarros metálicos la vuelven casi indestructible. Podés cargarle bolsas, cajas o a medio pueblo si hace falta, y la Boxer ni se inmuta. En muchos países se la conoce como la moto que no se rompe. Y no es exageración. Hay Boxer con más de 100.000 kilómetros encima que siguen arrancando como el primer día. Número 3. Suzuki AX100. El clásico indestructible.
Nació en los 80, pero fue en los 90 cuando se convirtió en la moto del pueblo trabajador en toda América. Con su motor 2 tiempos de 98 centímetros cúbicos, carburador simple y arranque a patada, la AX100 era tan básica como eficiente. Nada sobraba, pero todo funcionaba. Su bajo peso de poco más de 90 kilos la hacía ágil incluso con carga, y su consumo era tan ridículo que muchos juraban que andaba con aire. La podías dejar meses parada y con 2 patadas arrancaba. Mecánicos, mensajeros, repartidores y hasta policías confiaron en ella durante décadas. Su diseño era tan fácil de reparar que cualquier taller del barrio tenía repuestos, y si no, se adaptaban piezas de otras motos sin problema. Tenía ese sonido agudo y ese olor a mezcla de aceite y gasolina que marcó una generación entera. La AX100 no era rápida ni moderna, pero era eterna. Podía recorrer cientos de miles de kilómetros sin abrir el motor, y aún así seguía funcionando. Hoy, aunque ya es una rareza en las calles, sigue siendo buscada por coleccionistas y nostálgicos que la ven como lo que fue: una moto humilde que hizo historia, un símbolo de otra época, cuando la fiabilidad era más importante que la tecnología. Número 2. Honda CG125, la base de todo. Si existiera un manual de cómo debe ser una moto de trabajo, la CG125 estaría en la tapa, en el prólogo y hasta en los agradecimientos. Nació en los años 70, en plena crisis del petróleo, cuando el mundo necesitaba motos económicas, duraderas y fáciles de mantener. Honda entendió el mensaje y creó una leyenda. Su motor monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y con distribución OHB, fue diseñado con un objetivo: resistir el maltrato diario sin perder fiabilidad. Su mantenimiento es tan simple que en algunos talleres rurales sigue siendo la moto de referencia para enseñar mecánica básica. Con solo cambiarle el aceite y cuidar el filtro, puede durar más de 100.000 kilómetros sin abrir el motor. La CG125 se volvió un símbolo de trabajo y movilidad accesible. Desde mensajeros en Sao Paulo hasta agricultores en Pakistán, pasando por repartidores en México, todos confían en ella porque nunca falla. Su andar es suave, su consumo bajísimo y sus repuestos están en cualquier esquina del planeta. Y aunque hoy comparta espacio con motos más modernas e inyectadas, la CG125 mantiene un aura especial. Representa una época donde las motos eran herramientas, no gadgets. En muchos países aún se fabrica bajo licencia, prueba de que su fórmula sigue vigente. Una verdadera moto para toda la vida, hecha para trabajar y seguir trabajando. Y en el puesto número 1, la Yamaha IBR 125, la reina indiscutida del trabajo. Si hay una moto que define el concepto de confiable hasta el final, esa es la Yamaha IBR 125, presentada a comienzos de los 2000, llegó para reemplazar a la legendaria RX 125 y rápidamente se convirtió en la favorita de los trabajadores, estudiantes y repartidores de medio mundo. No tardó en consolidarse como una especie de moneda común sobre 2 ruedas. Todos saben cuánto vale, cómo arreglarla y qué esperar de ella. Su motor monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos, refrigerado por aire, con un solo árbol de levas, COHC, y carburador, es una obra maestra de la simplicidad japonesa. No busca potencia, busca durar. El consumo es tan bajo que muchos juran que la IBR funciona con fe y aire. En condiciones reales, puede superar los 40 kilómetros por litro sin despeinarse, y su mantenimiento es tan económico que hasta el más ajustado de los bolsillos puede tenerla siempre lista. Su diseño no fue pensado para llamar la atención, sino para durar. Bastidor resistente, suspensiones cómodas y un asiento amplio que te permite pasar horas arriba sin que parezca un castigo. Es la moto que se arranca todas las mañanas sin drama, haga frío, calor o haya pasado la noche bajo la lluvia. Y si hablamos de repuestos, la IBR 125 tiene ventaja de sobra. Hay piezas en cualquier taller, en cualquier país y en cualquier idioma. Desde Latinoamérica hasta Asia, su popularidad asegura que jamás quedes a pie.
Además, los mecánicos la conocen tanto que podrían armarla con los ojos cerrados, y algunos lo han hecho. Pero lo que realmente la distingue no es solo su fiabilidad, sino el vínculo que crea con quien la maneja. Porque la IBR no pretende ser una moto emocionante, sino una compañera leal. Es la herramienta que nunca falla, el medio de vida de miles de personas que confían en ella para cumplir con su día a día. Con el tiempo, la IBR se convirtió en algo más que una moto, en un símbolo. Representa la nobleza mecánica, la humildad bien construida y la esencia de lo que significa trabajar sobre dos ruedas. No solo se ganó el corazón de los repartidores, se ganó su respeto, su confianza y su lugar en la historia. Y así, entre motores que nunca se apagan, llantas que giran sin descanso y manos que trabajan día y noche, estas motos escribieron una historia que no sale en los libros, pero sí en las calles. Desde la vieja Suzuki AX100 que rugía en los 90 hasta la Yamaha IBR 125, reina indiscutida del trabajo moderno, todas comparten algo más que tornillos y gasolina. El espíritu de millones de personas que las usaron para ganarse la vida, para llevar pan a la mesa o simplemente para seguir adelante. Estas no son motos de lujo ni de velocidad, son motos de propósito, de sacrificio, de orgullo. Cada una representa una época, una generación y una forma distinta de entender lo que significa trabajar sobre dos ruedas, porque al final del día, el éxito no se mide en caballos de fuerza, sino en kilómetros recorridos, en motores que no se rinden y en historias que siguen rodando. Y mientras haya alguien que madrugue, se suba a su moto y diga, vamos de nuevo, el legado de estas máquinas nunca morirá. Y si quieres conocer las mejores motos que subirán de valor, haz clic en este video.